Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar el trabajo práctico número 3 de la materia Estado y nuevos movimientos sociales. En los prácticos anteriores habíamos visto todo lo que fue la etapa del modelo agroexportador en Argentina. Vimos las condiciones internacionales, empezamos viendo las condiciones del contexto mundial que eran ampliamente favorables para la Argentina, ¿no es cierto? Habíamos visto la industrialización de los países europeos, lo cual llevó a demandar materias primas, entre ellas los alimentos que producía Argentina o la lana del ganado ovino que producía Argentina, una economía mundial abierta al comercio, fundamental para un país como Argentina que se sostenía de las exportaciones agrícolas y ganaderas. Vimos la difusión de los nuevos medios de transporte, como básicamente el ferrocarril, el barco a vapor, también nuevas innovaciones en las comunicaciones, como el telégrafo, todas condiciones, digamos, que permitían agilizar el comercio, demandar los productos que fabricaba Argentina, ¿sí? Cereales, ganado, lana, digamos, condiciones propicias para el modelo agroexportador. Vimos también algunas consecuencias, ¿no? De la entrada de la Argentina en la modernidad capitalista, ¿no? No era todo color de rosa, sino que la llegada masiva de inmigrantes, bueno, trajo algunas consecuencias como hacinamiento porque las ciudades no estaban preparadas para recibir estas enormes cantidades de inmigrantes, ¿no? También vimos protestas en relación a las condiciones de trabajo y la respuesta del Estado, la respuesta en parte represiva y en parte concesiva. Bien, bueno, entonces vimos algunos de los movimientos sociales como la FORA, la Unión Gremial de Trabajadores, vimos que no había un solo actor social, sino que había socialistas, anarquistas, sindicalistas, cada uno de ellos representaban actores sociales diferentes, objetivos diferentes y distintas relaciones con el Estado. Bueno, estas condiciones muy favorables para el modelo agroexportador en Argentina desaparecen tras la crisis de 1930. En 1929 hubo una crisis muy importante que inició en Estados Unidos, la crisis llamada de Wall Street, y esa crisis terminó expandiendo a todo el mundo. El periodo más caliente de la crisis fueron los años de 1929 a 1933. A partir de esta crisis, el mercado mundial se va a cerrar. De 1929 a 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mercado mundial se cierra, se termina con el libre comercio y empieza el proteccionismo de los países europeos y de Estados Unidos. Entonces, esa economía mundial abierta que tanto había favorecido a Argentina se desploma. Y se desploma en primer lugar la demanda de los bienes que producía Argentina. Y esto, por supuesto, esta caída de la demanda de lo que producía Argentina va a traer importantísimas, muy importantes consecuencias en la situación económica y en la situación social del país. En cuanto a la economía, debido a este menor intercambio comercial a nivel mundial, lo que va a empezar a surgir es una base, el paso de una base de la economía en la industria, perdón, en el sector agropecuario exportador a una economía basada en la industria. Es lo que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones. En la década del 30, esta industrialización no va a estar promovida por el Estado, sino que va a surgir por condiciones favorables al desarrollo de la industria. ¿Por qué? Básicamente porque
por el menor comercio entraban menos productos extranjeros, entonces había menos competencia, entonces las industrias se podían desarrollar con mayor facilidad en el país. Ya habíamos visto que las industrias en Argentina surgen a fines del siglo XIX, entonces no es que nacen en esta época, pero sí a partir de la crisis del 30 empieza a haber un cambio en el modelo de desarrollo. Pasamos de un modelo de desarrollo centrado en los productos agropecuarios a uno centrado en la industrialización. Bien, entonces en la década del 30 no tenemos una promoción estatal de desarrollo industrial, eso sí va a pasar muy fuertemente a partir de la dictadura de 1943 y sobre todo a partir del gobierno peronista. Bueno, la consigna número 1 dice: los trabajadores vivieron la década de 1930 como tiempo de explotación y desamparo. Relea los apartados situación social durante la década infame y el fin de la década infame y resuelve las consignas. Esos son dos apartados de los textos que yo les voy a pasar. En la consigna A, explique la siguiente frase. Como consecuencia de diversos procesos se produjeron, durante la década de 1930, distintos cambios entre los sectores trabajadores. Creció notablemente su número y cambió su composición. Los sectores trabajadores se argentinizaron. A ver, ¿por qué, por qué cambió su composición? Bueno, habíamos visto, ¿no?, la importancia de la inmigración ultramarina durante el modelo agroexportador, sobre todo italianos y españoles. A partir de la crisis de 30, ya a partir de la Primera Guerra Mundial, pero de nuevo a partir de la crisis de 30, eh, la migración ultramarina proveniente de Europa se detiene y cobra mucho más importancia la migración interna del país. Por ejemplo, gente del norte que va a la región pampeana, sobre todo Buenos Aires, pero también Córdoba, y migración del espacio rural al espacio urbano. Y por eso se dice que se argentinizaron, ¿no? O sea, pierde importancia la migración proveniente de Europa, en cambio gana mucha importancia la migración interna, desde un mismo país. Las migraciones, ustedes saben, se divide, una de las formas de dividir a las migraciones es en internas, cuando provienen de un mismo país, o externas, cuando es de un país a otro. Pregunta B. Describa la situación de los sectores trabajadores, particularmente de los nuevos obreros migrantes, en el plano de derechos laborales, sindicalización y condiciones de vida. Bueno, en estos años de crisis, obviamente las condiciones son bastante paupérrimas. Empieza a haber una sindicalización mayor. ¿Sí? En 1930 se crea la Confederación General del Trabajo, las famosas CGT. Habíamos visto que la sindicalización no empieza en el 30, sino que empieza desde la primera década del siglo XX, pero en el 30 cobra un nuevo impulso. Tenemos la CGT, que no va a estar unida siempre, se va a ir dividiendo, y se divide, se vuelve a juntar, se divide, se vuelve a juntar, eso pasa en todo el siglo XX. Bien, pero lo importante es eso, ¿sí? En 1930 empieza una mayor sindicalización y una centralización, o sea, empieza lentamente a centralizarse en la CGT. ¿Qué grupos políticos y sociales se preocuparon por esta situación? Analice las ideas del Forja. Bien, el Forja estaba integrado por jóvenes radicales del Partido Radical que les interesaba mejorar la situación de la clase trabajadora, o sí otorgarle más leyes laborales que la protejan, y también les interesaba que el Estado tenga un mayor rol en la economía. Habíamos visto que durante el modelo agroexportador el Estado no es que estaba ausente, para nada, fue un Estado muy importante tanto para la seguridad jurídica a las inversiones extranjeras. Incluso al principio el Estado fue el gran promotor de la construcción de los primeros ferrocarriles. El rol del Estado también fue fundamental
en la incorporación de nuevas tierras, e incluso en los intentos de resolver la cuestión social por las políticas concesivas y represivas. Bien. Pero lo que buscaba la Forja era un Estado todavía, o sea, más presente, con un rol activo y que dirija la cuestión económica. Por ejemplo, mediante la estatización de empresas consideradas estratégicas, como empresas energéticas o relacionadas a la salud, o de la industria pesada, como la petroquímica. En la D tienen que relacionar estas propuestas de la Forja con las ideas de Perón. Bueno, Perón tenía ideas muy similares, tanto en lo referido a la cuestión laboral como al rol del Estado en la economía. A ver, esto no nace de un repollo. Como siempre digo, primero hay que saber el contexto internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa y en Estados Unidos surge lo que es el estado de bienestar, que dura hasta mediados de la década del 70. ¿Sí? Es decir, un estado que se va a ocupar de los derechos sociales, laborales y económicos de la clase trabajadora, va a intentar una cierta redistribución de la riqueza, pero esto no es solamente Perón, digamos, Perón es un hecho aislado, es algo que estaba pasando ya en Europa y en menor medida en Estados Unidos. Francia ya había estatizado varias empresas, entre ellas Renault, Francia también el Reino Unido. Ah, es decir, no es que Perón era un loco en esa era. Bien, o sea, era parte de este contexto de la segunda posguerra, o sea, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde el estado de bienestar cobra un protagonismo, así como un estado más interventor en la economía, que dura hasta 1973, 74, en todo Occidente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, consigna 2. El gobierno que se formó luego del golpe de Estado de 1943 transformó al Departamento Nacional del Trabajo en Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Recuerden que en la primera década del siglo XX, como parte de esas medidas concesivas o de zanahoria a la cuestión social, el Estado había creado el Departamento Nacional del Trabajo. Bueno, a partir del golpe de Estado que se da en 1943, ese departamento pasa a ser una secretaría, o sea, adquiere mayor jerarquía. ¿Y quién va a ser nombrado secretario? Juan Domingo Perón. Y bajo su dirección, el rol del Estado en las relaciones laborales cambió profunda y radicalmente. En relación con este tema, responda. ¿Qué cambios introdujo la Secretaría de Trabajo y Previsión en la situación laboral de los obreros en general y particularmente de los peones rurales? Bueno, en cuanto a los obreros en general, introdujo una serie de regulaciones laborales, por ejemplo, la indemnización por despido, las vacaciones pagas, que antes no es que no existían, pero estaban muy limitadas a ciertos rubros, como el rubro del comercio y el de los empleados públicos, pero lo que hace es extenderlo al conjunto de los trabajadores. Lo mismo que la jubilación. Las primeras cajas jubilatorias se crean durante el segundo gobierno de Julio Argentino Roca, pero estaban circunscriptas a ciertos rubros. Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo que hace es extender las cajas jubilatorias al conjunto de los trabajadores. Relacionado a los peones rurales, bueno, los peones rurales se encontraban en una situación muy particular porque no había ninguna ley, no había ninguna regulación de los peones rurales, o sea, no se decía lo que las condiciones mínimas o las condiciones legales que debían tener un peón rural, así que era básicamente una voluntad del patrón rural, ¿sí? Porque no había ninguna ley del trabajo rural. Lo que hace
Perón, de la Secretaría de Trabajo y Previsión, es crear el Estatuto del Peón Rural. Por lo tanto, el trabajo rural pasa a estar normalizado. Normalizado en el sentido que está bajo una norma. Bien, pregunta 3. Durante el primer gobierno peronista se decidieron varias nacionalizaciones de empresas de servicios públicos. Estamos en este contexto de un mayor rol del Estado en la economía, rol del Estado que no era ninguna novedad en el mundo. Sí, en Europa ya se venía, desde el final de la Segunda Guerra Mundial ya se venía poniendo en práctica esta cuestión de la mayor presencia del Estado en la economía. Se había dicho el ejemplo de Francia. Bueno, Perón es el que en Argentina inaugura una etapa de mayor participación y dirigismo del Estado en la economía nacional. Y eso se ve con la nacionalización de distintos servicios públicos. Bien, en la consigna tienen que elaborar un listado con los servicios que pasaron a ser administrados por el Estado, un listado corto, no tienen que nombrar todos. En la consigna B, explicar cuál es la relación que se puede establecer entre esa concepción y el artículo 39 de la Constitución de 1949. En 1949, Perón, eh, el gobierno peronista, reforma la Constitución Nacional. Esa Constitución luego va a ser abolida con el golpe de Estado de 1955. Y en el artículo 39 de la Constitución no decía que esto, que el capital debía estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Bien, pregunta 4. Caracterizar la relación del movimiento obrero con el movimiento peronista. A nosotros habíamos visto con los primeros movimientos sociales de inicio del siglo XX que la relación entre estos movimientos obreros y el Estado no era muy amigable. El Estado hacía algunas concesiones, pero también bastantes represiones, como la ley de residencia. Bueno, lo que vamos a ver con el partido peronista es que el movimiento obrero se alía al partido. Entonces tenemos una relación entre el sindicato y el partido peronista, y en este caso también el Estado, muy amena, cosa que no había pasado antes. ¿Sí? Antes no había una relación ni con el Estado ni con los partidos políticos. Ni siquiera la Unión Gremial de los Trabajadores, que era socialista, estaba identificada con el Partido Socialista. Bueno, ahora no. Ahora los sindicatos, este, al menos los centralizados bajo la Confederación General de los Trabajadores, porque a los movimientos socialistas la dictadura del 43 los va a reprimir, o sea que muchos no los va a dejar participar. Pero lo que vamos a ver con la Confederación General de los Trabajadores es una alineación al partido peronista, que se mantiene hasta el día de hoy. Aunque con cambios, ¿no? O sea, acá en esta época, durante el gobierno de Perón, de 1946 a 1955, jamás la CGT le hubiese hecho un paro al gobierno de Perón. ¿Sí? Eso cambia ya durante el gobierno de Isabelita, la tercera esposa de Perón, en 1975, la CGT le realiza el primer paro a un gobierno peronista. Y después, durante el gobierno de Menem, también la CGT se divide. Una es la CTA, que va a estar en contra del gobierno de Menem, por eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que tienen que tener en claro es que en esta etapa va a haber una alineación total entre el movimiento obrero centralizado con la CGT y el partido peronista. 5. Enumerar los factores que pusieron en crisis al segundo gobierno peronista.
Bien. En 1949, desde el año 1949 hasta 1952, hay una crisis económica en el país bastante importante. Se quedan sin divisas, o sea, sin reservas en moneda extranjera. También la inflación empezó a aumentar a ritmos muy importantes. Bien. Y en 1952 lo que lanza el gobierno de Perón es el segundo plan quinquenal, que lo que intenta hacer es poner las cosas en orden. Es decir, exportar más, que el campo pueda exportar más para que haya más divisas y controlar la inflación. Bueno, eso lo logra. De 1953 a 1955 la inflación en Argentina va a ser la más baja hasta 1991, que es cuando Menem decreta la ley de convertibilidad. Pero más allá de lo económico no va a ser lo fundamental del gobierno peronista. ¿Sí? Porque a partir de 1953 la economía empieza a ordenarse, la inflación desciende a niveles mínimos hasta 1991, pero sí va a haber una serie de actores sociales que van a intentar y van a lograr derrocarlo. El golpe de 1955 no es el único que hubo, sino que fue el golpe final, el que lo derroca en septiembre del 55, pero hubo diversos golpes antes desde el año 53. ¿Y qué actores van a protagonizar estos intentos de golpe de Estado? Bueno, obviamente, en primer lugar, las Fuerzas Armadas y en particular la Marina. La Marina es rabiosamente antiperonista, o sea, dentro de las Fuerzas Armadas la Marina va a ser la que más oponga a Perón. De hecho, en 1955 hubo conflictos entre el ejército y la Marina, justamente porque el ejército en buena medida estaba a favor del gobierno peronista, era la Marina la que estaba más en contra. Y también tenemos a la Iglesia. La Iglesia al principio, la Iglesia católica, ¿no? Durante la primera presidencia de Perón fue una aliada del gobierno peronista, es decir, era un actor aliado al peronismo. Pero luego con el segundo gobierno peronista eso va a empezar a cambiar, porque bueno, hay diversos factores. En primer lugar, a la iglesia no le gustaba que se considere a Evita como un ser espiritual. En segundo lugar, Perón decretó la educación laica, cuando antes la había declarado católica, y eso obviamente a la iglesia tampoco le gustó. Entonces la iglesia va a ser un actor que durante el segundo gobierno de Perón va a estar muy en contra del oficialismo. Y hay otros actores empresariales como la sociedad rural y algunas cámaras empresariales como la industria metalúrgica. Bien. Bueno, estas son todas las consignas. Lo que hay que entender es que no es un solo peronismo, una cosa es el peronismo de 1946 a 1949, que suele ser el Perón que más se recuerda. El de 1946 el de 1949, que era el de la expansión de los derechos laborales, aunque eso empieza a hacerlo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión desde 1943, la expansión del gasto público, las nacionalizaciones, el crecimiento del mercado interno. Bueno, eso llega a un límite muy pronto en 1949, era medio insostenible, pero a partir de 1952, con el segundo plan quinquenal, Perón da un cambio brusco e intenta poner la economía en orden. Deja en un segundo lugar los en, en un segundo lugar de importancia el mercado interno y pasa a considerar fundamental recuperar las exportaciones. ¿Para qué? Para conseguir más divisas y bajar la inflación, cosa que lo logra. Bien, por eso no estamos hablando de un periodo
homogéneo. Eso es importante que quede claro.